para que sus compañeros vean la clase después, ¿no? Ahí se conectó Jessica también. Esperemos que se termine de conectar. Buenas noches, profe. Muy buenas tardes. A ver, la clase de hoy vamos a ver lo que son ya protecciones eléctricas. Ya hemos visto hasta temporizadores de diferentes tipos. Este tema no está en la parte de lo que es el PEA, pero creo que es necesario conocer lo que diferentes tipos de protecciones que son aplicables en la parte de control. Entonces, esta semana y la semana que viene, las próximas 2 semanas, veremos lo que son protecciones. Veremos poco a poco. Ya veremos lo que es el disyuntor termomagnético, veremos lo que son diferenciales, fusibles y los térmicos, que son los más, bueno, los más utilizados en la parte de control de motores. Entonces, el primero que vamos a ver es el disyuntor termomagnético. También se lo sabe conocer como breaker. Vamos a ver cómo funciona, las partes, las características, la simbología y haremos ejercicio ya tomando este elemento en cuenta en el simulador y los más elementos que hemos visto, ¿no? Entonces voy a iniciar. Aquí hay un enlace de una diapositiva que me parece interesante de lo que son los disyuntores termomagnéticos, que es una protección muy básica de la parte eléctrica, ¿no? Entonces, antes de iniciar, quisiera saber si antes, bueno, creo que todos debemos conocer lo que es un disyuntor, ¿no? O hemos visto alguna vez lo que es un disyuntor. Entonces, quisiera saber en sus palabras que me diga lo que es un disyuntor. Jessica. ¿Me escuchó, Jessica? Pero me escuchó. Alan, ¿qué es un disyuntor? Sí, profe, sí lo escuché. Ya, entonces indíqueme qué es un disyuntor. Eso fue. Interruptor automático. Ya. ¿Qué función cumple? Interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislación en un equipo. Bien. Alan, ¿qué es un disyuntor termomagnético? ¿Me escuchó, Alan? Profe, ¿no me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué es un disyuntor? Es el que abre el circuito, en la constante. ¿Ya? Sirve para cuando hay una falla en un equipo. ¿Qué tipo de fallas puede haber? Calentamiento. ¿Ya? ¿Qué más? Corto, ¿no? Cuando sobrepasa También. ciertos valores máximos. Ya, muy bien. A ver, en la parte de protecciones tenemos diferentes tipos de elementos, ¿no? Esta palabra es clave, la que está aquí, es la que indica termomagnético, ¿sí? Este elemento tiene una parte que trabaja térmica y otra parte magnética. Principalmente en los circuitos se encuentran dos tipos de fallas o problemas, se pueden presentar. Una falla que se presenta son las sobrecargas o sobrecalentamientos, que es cuando se excede la intensidad de circulación del amperaje en un circuito por un tiempo prolongado. Cuando se pone una sobrecarga sobre un circuito. Esa es la parte térmica, ¿no? Ahí actúa la parte térmica. Y la parte magnética es la parte que actúa cuando existe un cortocircuito, cuando el amperaje se eleva al infinito, valores muy altos en breves segundos. Entonces, una de las ventajas principales de este elemento es que protege al circuito, a los conductores,
de estos dos inconvenientes, a la sobrecarga o sobrecalentamiento y a los cortocircuitos. Existen diferentes marcas y dependiendo de la marca también los amperajes, ¿no? Entonces, esa es la función del termomagnético, ¿no? Aquí, déjame hacerlo, ampliarlo. Aquí pueden ver las partes internas de los termomagnéticos. Aquí dice que está compuesto por una lámina bimetálica. Esta aquí se va a doblar, disculpe, cuando existe un excesivo calor, ¿no? Aquí es lo que yo les indicaba. Este elemento protege contra cortocircuitos y sobrecargas. Físicamente, como lo encontramos aquí, hay muchas veces que se pueden confundir con los diferenciales, que tienen cierto parecido, pero la función es diferente, que la vamos a ver en las siguientes clases. Profe, ¿el diferencial Dígame. cuál es? El diferencial es para la protección de la gente. Sí, cuando puede existir alguna fuga en el circuito, una fuga de intensidad. Físicamente tiene hasta cierta parte un parecido, pero tiene una función totalmente diferente. La siguiente clase vamos a analizar y vamos a hacer la comparación con el termomagnético. Bueno, aquí tengo algunos tipos de termomagnéticos, principalmente guiémonos en la parte de abajo, ¿no? Los que están aquí. Por ejemplo, aquí tenemos para diferentes cantidades de fases o polos. Tenemos para un polo, para dos polos, tres polos, cuatro polos. Por ejemplo, en este caso, en el primero, un polo es para protección de una fase. Aquí en dos polos, protección de dos fases. También tenemos aunque aquí no está, tenemos para fase y neutro, que es parecido físicamente al que está acá. Tenemos para tres fases, tres polos, y cuatro polos que son tres fases y un neutro en el caso de necesitar el neutro. Como le indicaba, tiene diferentes características y diferentes valores nominales de la intensidad. Estos valores pueden variar, depende del fabricante. Depende de la marca de fabricante, ¿no? Cuando ustedes lo ven físicamente, la parte frontal tiene ciertas características. Por ejemplo, indica bajo qué norma fue basado para su fabricación. Por ejemplo, aquí IEC 60898. Ustedes buscan esta norma y va a indicar qué función cumple ese tipo de protección. En la parte frontal, en este punto, también indica la intensidad nominal, es decir, qué intensidad máxima puede soportar esta protección. Al costado está una letra, no sé si se han visto ustedes en algún momento, que puede indicar, aquí por ejemplo indica C, puede ser A, puede ser B, puede ser D. Siempre todo elemento termomagnético indica una letra. Esta letra es la curva de disparo, la sensibilidad del disyuntor, ¿no? Por ejemplo, este tipo C es el que más se utiliza para aplicaciones comunes, para lo que es sistema de iluminación y de toma. Si fuera D para protección de equipos, para intensidades de valores altos. A para protecciones de línea para alimentación de semiconductores, ¿no? Mientras más se acerca, mientras más esté, por ejemplo, en el A, más sensible es ese elemento de protección, ¿no? Más fácil tiene la sensibilidad para dispararse. Pero normalmente en las viviendas se utiliza este aquí, el tipo C, ¿sí? Que tiene una sensibilidad mínima de 5 veces la intensidad nominal y una máxima de 10 veces la intensidad nominal. ¿Sí? Tomar en cuenta eso. En la parte de acá abajo, que aquí no se ve, que tampoco indica, está un valor de una intensidad que está en kiloamperios. No sé si se han fijado o si están en su vivienda, después pueden observar. Por ejemplo, indica 10.000 kiloamperios, 6.000 kiloamperios, 5.000 kiloamperios.
Ese es el valor máximo que soporta contra cortocircuito, es un valor bastante elevado. Ese es el valor máximo que va a soportar el elemento de protección, ¿no? Entonces, para la selección de los disyuntores, hay que tomar en cuenta la intensidad que circula por el circuito. Un mal dimensionamiento de un disyuntor o cualquier tipo de protección puede afectar a la larga. ¿En qué sentido? Si se hace un sobredimensionamiento de esta protección nunca va a actuar en ningún momento. Y se hace un dimensionamiento por debajo del valor de la intensidad que circula o un valor igual, esta protección siempre se va a disparar. Entonces, por ejemplo, si yo Entonces, tengo un breque normal, sí, un breque normal con alguna característica diferente o es la misma. tiene una parte magnética, ¿no? Bueno, tiene la parte térmica añadida. Es que también conocido como breque. A ver, al momento de tomar en cuenta el dimensionamiento, creo que con ustedes ya vimos, ¿no? ¿Verdad? Esta es la tabla AWG, ¿no? Si yo tengo un calibre de conductor número 14, la intensidad máxima que soporta ese calibre es 15 amperios. Pero nunca hay que escoger o dimensionar con el mismo valor al disyuntor. ¿Por qué? ¿Quién me indica por qué no hay que dimensionar con el mismo valor? ¿Cómo, profe? ¿Por qué, por ejemplo, si yo tengo en mi circuito que circulan 15 amperios, no debo colocarle un breaker, una protección con el mismo valor? Porque, a ver, el break es la protección para todo el circuito, pues. Y Sí, hay más pero carga, ya, a ver, aparte de... yo tengo mi circuito y mi circuito indica que tengo 15 amperios que circula por este de aquí. ¿Por qué no escogería un breaker de 15 para proteger ese circuito? Porque tienen que hacer la suma de todas las cargas. No, no escojo el mismo valor porque si escojo el mismo valor, la protección siempre se va a disparar. Porque está circulando el mismo valor que indica la intensidad del circuito. Entonces yo, como le indiqué en instalaciones que vimos con ustedes, tiene que ser un Profe, valor 5% adicional. pero, a ver, pero la elección de los breaks y todo no es con la suma de las cargas, porque no tiene Sí, nada sí. que ver con el cable, pues. El amperaje. Depende del amperaje. El valor que Sí, me indica en el pero, disyuntor es el o sea, amperaje. lo que usted me está Yo estoy diciendo, diciendo que... lo que me está diciendo yo sí lo entiendo, porque si no hace el cálculo y nomás dice al ojo nomás, pongámosle uno de más para que Ya, no se salte. Nunca se va a saltar ya, porque, como está explicando, y cuando ya. Yo indico... le pone lo justo, también se salta cada rato porque Exacto. darle más ese otro porcentaje. Por eso le digo, yo ya hice mi cálculo. Ya hice mi Ah, ya. cálculo y mi Ahí intensidad ya. son 15. Por eso le digo, creo que ya ahorita ya nos entendemos, ¿no? Ahí Si le le pone uno de coloco el mismo 20. valor que, claro, un poco mayor, porque si coloco el mismo valor, siempre se va a disparar la protección. Claro. Entonces, esto hay que tomar siempre en cuenta al momento de hacer la selección del elemento de protección, ¿no? Como usted ya vimos esa parte de ahí. Bueno, aquí están ciertas características, bueno, ciertas ventajas de lo que son los disyuntores, es de fácil instalación, es más fácil, está indicado los bornes de conexión, etcétera, ¿no? Eso es lo que, brevemente, lo que es el disyuntor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver un pequeño video. ¿Tienen preguntas? Jessica, No, profe, el video. ya, vamos a pasar el video. Denme un minuto.
Ahorita voy a poner el video para que lo analicemos, ¿no? YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de ISA Electricistas. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos ayudan a compartir estos sencillos videos de electricidad básica residencial para que más personas puedan seguir aprendiendo, ¿no? Nos están haciendo en realidad muchas preguntas y son preguntas, dudas en realidad que tienen nuestros amigos de YouTube, ¿no? Que buscan información a través de YouTube, y nosotros acá estamos para apoyarlos en lo mínimo que se pueda. Ya nosotros acá tratamos de hacer videos resolviendo quizás no todas las dudas, porque hablar de electricidad es un tema bien complejo, bien amplio, pero por lo menos las cosas más importantes es lo que tratamos de realizar en estos cortos y fáciles videos, ¿no? Muy bien, entonces el tema que vamos a ver ahora es acerca de este dispositivo. Este es un dispositivo eléctrico, de uso eléctrico. Si muchas personas aún no lo conocen, no saben de qué se trata, acá te vamos a explicar, ya que en realidad este video es para principiantes, ¿no? Para personas que desconocen del tema y cómo es que funcionan este tipo de dispositivos, cómo se utilizan, dónde se utilizan, para qué sirven, ¿no? Que es lo importante. Cómo escoger una llave térmica, que es importante a la hora de hacer las instalaciones eléctricas. Bien. Entonces, lo primero que debes saber es que este dispositivo es un interruptor. Es un interruptor termomagnético. Ese es su nombre, ¿ya? Es un interruptor termomagnético. Tiene otros nombres, quizás en los comentarios o en la descripción lo vamos a estar aclarando. Pero por lo menos conócelo por ese lado. Un interruptor termomagnético. ¿Dónde se instala? Se instalan en los tableros eléctricos o en los cuadros eléctricos, ¿no? de las viviendas, de las industrias, de las oficinas, de las residencias, en cualquier tablero. Ahí se va a hacer la instalación de este tipo de interruptores. Estos interruptores en realidad reemplazan a las llaves cuchillas, a las antiguas, ¿no? Que teníamos, a las llaves de plomos, con lo que muchas personas lo conocen, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora, ¿para qué sirven este tipo de interruptores? Estos interruptores sirven para protección eléctrica. Pero ¿a quién protegen? Protegen a los conductores eléctricos, o sea, mejor dicho, a los cables eléctricos, a los cables que instalamos hacia los diversos circuitos de nuestro domicilio. A esos conductores, a esos cables que llevan la corriente eléctrica desde nuestro tablero general hacia los tomacorrientes, a los puntos de alumbrado, etcétera, a esos conductores es a los que protege este dispositivo, este interruptor termomagnético. ¿Ya? Bien, entonces esa es su protección y se los instala en los tableros eléctricos generales. Perfecto. En esta parte podemos observar varias, en estas etiquetas, varias letras, ¿no? Y cada cosa que está escrito acá tiene un nombre, tiene una especificación que indica para qué es este tipo de interruptor, ¿no? O sea, cómo es la protección, varios parámetros en realidad, de los cuales si no tienes aún una base, ya que este es un poquito amplio, quizás lleguemos a confundirte, ¿no? Pero lo más importante que debes conocer
es el valor de la llave térmica. El valor de la llave térmica se mide en amperios, ¿ya? De la capacidad de la corriente. Y ese valor nosotros lo denotamos aquí. Si te das cuenta, acá tenemos 20. Ese 20 significa que este dispositivo, este interruptor termomagnético, soporta 20 amperios. ¿Dónde soporta a 20 amperios? En los contactos internos que tiene este dispositivo. Ahora lo vamos a ver. Ya, eso es lo más importante. Las otras especificaciones lo vamos a dejar en la descripción de tal forma que no llegues a confundirte, o en todo caso ahora estoy preparando justo un video con todas las especificaciones de a lo que concierne este interruptor. ¿Ya? Muy bien, entonces ese video sí lo voy a dejar, no lo voy a subir a YouTube, lo voy a dejar en nuestro blog, que es nuestra página de ISA Electricistas. Solamente debes escribir www.isaelectricistas.p y ahí vas a encontrar el primer video, es de lo referente a las especificaciones exactas de todo lo que te indica un interruptor termomagnético. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace la instalación? La instalación es muy fácil. La instalación es por la parte de arriba y las salidas por la parte baja. Si te confundes, primero te indico. Aquí en la parte de arriba tenemos dos bornes de conexión. Mira, 1 y 2. Y en la parte baja también tenemos dos bornes de conexión, 1 y 2. Este borne de aquí se corresponde con el de acá. O sea, es uno solo. Y el otro borne también se corresponde con este. O sea, son un solo borne. El que tenemos aquí es para la alimentación de la fase. Y el otro para el neutro. De igual forma acá. Esto es la fase y esto es el neutro. ¿Ya? Bien. Esta palanca que tenemos aquí, puedes ver que se acciona hacia la parte baja y otra vez hacia la parte de arriba. ¿Qué indica? Indica que cuando está en esta posición hacia abajo, quiere decir que los contactos que se unen de este borne a este borne se están cortando, o sea, se están abriendo. Pero si nosotros levantamos, ahora sí, este borne con el de aquí tienen conexión, o sea, se conectan internamente. Ya se conectan. Si nosotros lo abrimos, internamente se abren también. Y no deja pasar la corriente. O sea, no deja pasar la corriente desde aquí hasta acá. Si levantamos, pasa la corriente de aquí hacia acá. Bien. Los fabricantes, como en este modelo, por ejemplo, que es una marca que actualmente se utiliza, una marca italiana, Viticino, creo que es, no recuerdo la procedencia, pero ellos tienen una gran ventaja, le dan a este dispositivo, ya que nosotros podemos hacer la conexión tanto por esta parte, las entradas por esta parte, como por esta parte. O sea, por cualquiera de los dos lados podemos hacer la conexión principal. Y el funcionamiento va a ser el mismo, no va a tener ningún problema. Esta llave es reversible en todo caso. Tiene esa ventaja este tipo de dispositivos. Para saber eso debemos ver las especificaciones técnicas que nos da el fabricante. Eso lo van a ver ustedes, como dije, en las especificaciones, ¿no? Si la llave es reversible o no. Ya que en muchas situaciones es necesario tener esa facilidad para las conexiones eléctricas, para la facilidad y todo lo demás. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería con respecto a esta parte. Ahora también al principio mencioné que la protección se da por, en esta parte de estos interruptores, es por dos cosas. Una, por cortocircuitos, y la otra, por sobrecargas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando exista un cortocircuito, inmediatamente la llave va a cortar. Va a cortar, o sea, un cortocircuito, inmediatamente la llave va a cortar. Ya, ahí está la protección. Si existe una sobrecarga,
Una sobrecarga quiere decir que va a existir un pase de corriente mayor a este valor. Entonces, si existe esa cantidad mayor de corriente, inmediatamente el interruptor va a cortar, protegiendo al conductor, ya que el conductor también debe soportar lo que dice aquí, ¿ya? Esos son los parámetros más importantes que se debe conocer para hacer una instalación eléctrica con este tipo de interruptores, ya que son muy efectivos, muy eficientes. Anteriormente solamente se hacía con las llaves tipo cuchillas tipo de plomos. Cuando había un cortocircuito tenías que llamar al electricista para que él venga a hacer el cambio de los plomos y a veces te cobraban un montón de dinero para hacerte ese trabajo. Pero hoy en día si tienes un cortocircuito, inmediatamente tú simplemente puedes levantar otra vez la llave sin ningún problema y no gastar en electricistas, ¿verdad? Esa es la ventaja de esto, que te facilita las cosas hoy en día, el uso de estos interruptores, ¿no? Esos cortocircuitos, esos chispazos que se veían en las llaves tipo de plomos, y ya no se ven acá porque estos interruptores internamente tienen una cámara que absorbe esas chispas, todo ese arco eléctrico que se genera lo absorbe, eliminando cualquier tipo de chispas que puedan salir hacia el exterior y alcancen algo inflamable, ¿no? Y que den lugar a un incendio, por ejemplo. Cortan inmediatamente, son muy rápidas, estamos hablando los cortes de milisegundos hacia abajo, en el orden de milisegundos es el corte por un cortocircuito, son muy rápidas, muy eficientes. En el siguiente video entonces te mostramos ya la instalación en el tablero. Bueno, hagamos el análisis breve del video. ¿Qué puede entender Jessica del video? Jessica, Lo que le decía antes, profe, que es un aparato, un aparato eléctrico que sirve para cortar algún cortocircuito o algún... ¿qué análisis puedo hacer del video Alan? Profe, bueno, el video es así como dice que la gente que pregunta prácticamente es la que está en la básica, sobre saber la diferencia de los aparatos de uno con los otros. Y que sirve para abrir el circuito en el momento que hay una sobrecarga por calentamiento o cortocircuito, como dice ahí en el video, para los conductores. O sea que al momento que recibe esa carga elevada, abre el circuito. ¿Ya? Es protección para el circuito de los conductores. Ya. Ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces salgámonos y nos conectamos de nuevo inmediatamente al mismo enlace que se acaba para hablar sobre el tema. Desconectémonos y nos conectamos de nuevo.